Muy buenas noches a todos. Hoy, miércoles 20 de octubre, les saludamos siendo ya las 8:03. Arrancamos hoy Masterclass nuevamente. A nombre del licenciado Abraham Dávila, quien por motivos de trabajo se encuentra él en el Congreso FEMECOT en una reunión con la mesa directiva, no nos puede acompañar, pero con todo gusto, un servidor, Armando Dávalos, tiene el placer de presentar el tema de hoy. Y bueno, como todos saben, estamos transmitiendo completamente en vivo por nuestra plataforma Zoom y en unos minutos más nos estaremos conectando a la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradecemos su colaboración para poder llegar a más profesionales de la salud. Asimismo, les recordamos que si usted es jefe de algún departamento médico, es miembro de alguna agrupación médica o trabaja en algún hospital y quiere alguna de nuestras charlas, no tiene solamente que enviarnos, por favor, un correo solicitando la conferencia que usted crea conveniente para su equipo de trabajo y a partir de ahí nosotros la programaremos con todo gusto. Solamente envíe el correo a atención.mlc@gmail.com. Atención lo escribimos sin acento, .mlc@gmail.com y con todo gusto dejamos programada la conferencia. Asimismo, les recordamos que todos los lunes tenemos nuestro programa Teoría del Caso, los martes un podcast, que en esta ocasión también el viernes tendremos un podcast especial y aprovecho la oportunidad para desearles a todos un feliz Día del Médico. Realmente una labor loable, después de la pandemia un trabajo exhaustivo y reconocemos su esfuerzo y valoramos mucho su entrega como seres humanos y como profesionales de la salud. Entonces, de antemano reciban un cordial abrazo todos y cada uno de ustedes este Día del Médico. Entonces tendremos un podcast especial el próximo viernes. Y de lunes a viernes, La Voz del Residente. Es una nueva comunidad que se está constituyendo para que puedan compartir las experiencias dentro de las siguientes especialidades. Los lunes tenemos el programa de anestesiología y otorrinolaringología. Martes de pediatría y ginecología. Miércoles medicina interna y medicina de urgencias. El jueves tenemos ortopedia y oftalmología y cerramos la semana los viernes con cirugía general. Si ustedes conocen residentes, por favor, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o Telegram, comparte esta información que es de trascendencia para poder crear una sinergia entre esta comunidad de profesionales que se están preparando para ser los futuros especialistas. Asimismo, les recordamos que todos nuestros programas están en la plataforma de YouTube. Tan solo tiene que teclear Medical Legal Center y podrá encontrar La Voz del Residente, podrá encontrar Teoría del Caso, o como hoy todos los miércoles, una vez terminando el programa, se sube el programa, tendrá Masterclass. Y bueno, hoy vamos a tener un tema relacionado con la ginecología. Nos acompañará el doctor Jonathan para en unos momentos más, al parecer hay algún problemita con su conexión, ponernos en comunicación con él para que pueda estar presente. Déjenme, ya se está conectando. Doctor Jonathan, buenas noches. ¿Ya nos escucha? Hola, muy buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, ya lo escuchamos. Si Perfecto. nos hace favor de activar su cámara, doctor, ya para verlo y poderlo presentar, se lo voy a agradecer. Ya. Disculpa, me pone que no se puede iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. A ver, déjeme ver. En un momento, por favor. Sí, claro. A ver, ¿ya puede compartir video?
2 segundos, perdón. Listo. Listo. Muy bien, pues ahora me toca presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Jonathan Valenzuela Zazueta, que nos va a hablar de un tema que tiene que ver con la lesión del esfínter anal, y él lo ha denominado episiotomía y oasis, indicaciones, tipos y recomendaciones. El doctor Jonathan Valenzuela Zazueta es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene su especialidad en ginecología obstetricia, realizada en el Hospital de Ginecología Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. Por supuesto que está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y asimismo tiene una subespecialidad en urología ginecológica y disfunción del piso pélvico, el cual pues realizó en el Hospital de Ginecología Obstetricia número 4. También está certificado por el Consejo Mexicano de Urología y Ginecología. Tiene un diplomado y curso intensivo avanzado en ginecología laparoscópica por la Endoscopy Academy. Asimismo, actualmente desarrolla práctica profesional, institucional y privada, y es profesor e instructor del curso en reparación de desgarros obstétricos. Entonces, doctor Jonathan, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le damos la bienvenida a Masterclass y a todos los participantes les pido que hagan sus comentarios y preguntas en la sección correspondiente de preguntas y respuestas, y al final de la presentación del doctor Jonathan estaremos en la posibilidad de dar respuesta a sus comentarios y preguntas. Doctor Jonathan, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la medicina, y adelante por favor con su presentación. Muchas gracias. Ya puede compartir pantalla. Sí, voy a empezar a compartirla. Ahí se ve perfectamente. Perfecto. Sí, adelante, todo está bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenas noches a todos. Una disculpa la demora. Tuvimos un poco de problemas con la conexión, pero actualmente ya estamos aquí para poder dar el tema y la plática que nos corresponde el día de hoy. Quiero agradecerles por la invitación a esta masterclass, en la cual es muy importante tener un poquito los temas actualizados y tratar de darle un ámbito, podría decirse como recomendación, a todos los temas referentes a la medicina. Puesto prácticamente desde nuestra formación académica, nunca nos enseñan o nunca nos dicen cómo debemos de hacer todo ese tipo de cuestiones, algunos manejos, algunas recomendaciones, que es algo muy importante y a veces algo tan básico que hasta lo omitimos. Pero creo que algún tema tan sencillo como todos los que lo vemos, que es la episiotomía y el desgarro del esfínter anal, creo que todavía tenemos algunos detalles que podemos manejarlos y que nos pueden ayudar para tener algo más en cuenta a futuro. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para comenzar lo que es nuestra plática, déjenme nada más para ver. Ok. Nomás les muestro lo que es parte de la reseña que puedo presentar aquí conmigo. Ya me presentaron como tal, nomás quiero comentarles que en este tema no hay ningún conflicto de interés para poderlo presentar. Actualmente damos lo que es el curso de desgarros del esfínter anal interno, externo, tercero o cuarto grado, desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Hemos estado prácticamente en cualquier parte de la República, en muchos estados, en lo que es en México, tratando de impartir o tratar de dar un cambio o una actitud diferente o distinta a los médicos en formación, para que nos puedan aprender un poco más de lo que es la situación del esfínter y del problema que puede generar esto, ¿no? Para hablar un poco de lo que es la parte de la episiotomía, tenemos que hablar un poco de lo que es la parte del cuerpo perineal y de la anatomía. No voy a indagar mucho porque no es un tema que vamos a hablar de la anatomía en sí o vamos a hablar de la episiotomía, sino las recomendaciones generales. Aquí el cuerpo perineal prácticamente está localizado entre la vagina y lo que es la parte del ano. Es de forma triangular en forma general, un perineo anterior y posterior. Este mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud. Su vértice se inserta en la unión del tercio medio con el tercio inferior de la vagina, y aquí prácticamente es un rafé en el cual se unen los diferentes músculos, y lógicamente por ello va a haber diferentes estructuras anatómicas las cuales van a estar en ese nivel. Por lo tanto, el tener un corte a este nivel, pues prácticamente seccionamos el perineo en dos. Eso puede generar un problema mayor en algún momento,
y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros tomamos la decisión de hacer una episiotomía o presentar algún desgarro. Algo como antecedente histórico, vamos a indagar un poco, pero sí me importa que sepan que desde 1741 ya estaba creada una apertura quirúrgica del periné para prevenir un desgarro perineal. En el 42 se recomienda una incisión desde el introito hasta la vagina, de la vagina hasta el ano, perdón, en mujeres con un parto difícil. Y en 1847 aparece la episiotomía por fin medio lateral, pero como toda cirugía en su momento, con altas tasas de infección en el como tal. La episiotomía sirvió para disminuir la morbimortalidad materna y fetal, y eso fue hasta 1915 cuando se dieron cuenta de ello. Por lo tanto, en 1930 a los 40 aproximadamente, se hizo como una norma estricta en Estados Unidos que a toda paciente que se atendía un parto tenían que realizar una episiotomía. Y no fue hasta 1970, prácticamente a finales de los 80, cuando empezaron a crear algunos artículos, por ejemplo, Tracker y Banta, que cuestionaron que el uso de la episiotomía se atribuía a riesgos como dolor, edema, infección, dispareunia, hoy debía de restringirse a pacientes nada más que lo pudieran ameritar. La frecuencia es el procedimiento quirúrgico que más se realiza en el mundo. No porque tengamos un pequeño corte a nivel de lo que es la zona vaginal, no quiere decir que no entre en la categoría de un evento quirúrgico que pueda generar algún problema en la paciente. Por lo tanto, siempre hay que explicarle a la paciente lo que debe de pasar y hay que darle una relevancia y una importancia clínica que puede pasar en la paciente como tal. La epidemiología nos habla también que en Estados Unidos aproximadamente el 62% de las pacientes es a las que se la realiza, en Europa en un 30%, pero en México y Latinoamérica aproximadamente está entre un 90-92% aproximadamente. No hay que sentirnos tan mal, sinceramente estamos prácticamente en lo que es la parte de la media, pero sí es importante tener en cuenta esto es lo que dicen las normas internacionales, pero siempre tener en cuenta que hay que poder o intentar modificarlo. Puesto las guías nos comentan que prácticamente se debería hacer la episiotomía en 3 de cada 10 mujeres aproximadamente. En pocas palabras, el único que entra en esa situación es en la parte de Europa. Como algo de generalidades, el 85% de las mujeres que tienen un parto vaginal van a sufrir algún tipo de trauma perineal, ya sea un desgarro anterior, un desgarro posterior, un desgarro perineal, hasta un desgarro de 3º o 4º grado. Aquí más de 350,000 mujeres por año van a necesitar una sutura perineal posterior a un parto espontáneo. Y la morbilidad asociada con el daño perineal y su reparación actualmente debería ser entonces un problema de salud en todo el mundo. Como definición, la episiotomía es una incisión quirúrgica de la vagina y perineo para agrandar la apertura de la vagina. Prácticamente esa es la definición completa. Hay diferentes tipos de episiotomía, los cuales tenemos que empezar a conocer. Lógicamente, cuando estamos en nuestro internado, servicio o residencia de ginecología, nos pueden enseñar cuáles son las características de cada una y cuál es la más conveniente en su momento. Puede ir desde una media, que es la incisión desde la vagina hacia el ano, una media modificada en forma de J, la media lateral hacia la parte externa, una lateral completa, lateral o lateral radical, o una anterior hacia la parte superior. En la plática vamos a hablar nada más de 2 tipos de episiotomía prácticamente, lo que es la media y la media lateral, que son las más comunes. Para hablar de ello, antes de tocar el tema de episiotomía como tal, tenemos que tener en cuenta que ya existen algunas indicaciones especiales para lo que es realizar la episiotomía, como cuáles: disminuir el riesgo de desgarros vaginales, parto instrumentado, distocia de hombros, presentación pélvica, sospecha de sufrimiento fetal o cuando existe un perineo inelástico. Si en algún momento tomamos la decisión de realizar la episiotomía y la paciente presenta uno de estas indicaciones, podría decirse entre absoluto y relativo, ahorita vamos a hablar de ello, estamos haciendo lo correcto prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de prevenir un problema a futuro o en ese mismo momento, en esa misma atención del trabajo de parto, que pueda generar algo más en la paciente. La diferencia entre la episiotomía media y la medio lateral, más que diferencias, en esta diapositiva me gusta ponerles cuál es el beneficio entre cada una o la complicación más común de cada una. Hablando de la episiotomía media, siempre va a existir mayor riesgo de extensión al recto. ¿Por qué? Pues la zona en cómo hacemos el corte. Mayor riesgo de lesión del esfínter anal, por ende, y mayor riesgo de incontinencia anal. En la parte de la medio lateral va a existir mayor dolor postparto, mayor pérdida sanguínea, mayor dificultad para reparar o mayor dispareo al compararse, pero con desgarros espontáneos. No hay un artículo que hable directamente
entre la episiotomía media y contra la media lateral, pero sí puede haber una dispareunia mayor sobre ello. Por lo tanto, vamos a hablar de cada una de las episiotomías, o bueno, las dos episiotomías que vamos a platicar ahorita, que es la episiotomía media o la mediolateral. Los beneficios de la episiotomía media, como lo vieron en la parte anatómica, pues prácticamente en la parte central no hay vasos sanguíneos, por lo tanto, tienes un menor sangrado, disminuyes el sangrado. Hay mejores resultados anatómicos al ser un corte simétrico, facilidad para identificar lesiones del esfínter anal externo. Perdón, no lo comenté eso. Las siglas OASIS es por sus siglas en inglés, de lesión del esfínter anal, secundario a una lesión obstétrica. La episiotomía media se repara más fácilmente al ser un corte simétrico, un corte limpio, y disminuye el dolor en la parte posterior, a lo que es en el puerperio. Pero, la desventaja mayor que presenta lo que es la episiotomía es el aumento del riesgo de lesión del esfínter anal interno y externo, es decir, hacer un corte tan profundo que podamos lesionar lo que es la parte del esfínter como tal y tener una sección completa de esa zona. Para hablar un poquito de la episiotomía, ¿qué es lo que dice Cochrane en forma general? Aquí se incluyeron 8 estudios donde se realizó un estudio más o menos de 5.541 mujeres, a las cuales el 75% se les realiza episiotomía. Aproximadamente un desgarro de tercer grado encontraron que se vio en el 3.2% y en pacientes que no se les realizó episiotomía, que tuvieron un parto completamente espontáneo, solo fue el menos del 1%, fue el 0.4%. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que lo ideal es la episiotomía tiene que ser restringida, como lo vimos al inicio. Un gran error que a veces tenemos en nuestra formación académica es de que siempre tenemos la noción de que a todas las pacientes que tienen un trabajo de parto hay que hacer un corte como tal para que pueda extender lo que es la parte del periné, siendo que la realidad muchas veces el periné es tan elástico que no es necesario realizar el corte. Lógico, ya vimos lo que son las indicaciones absolutas para poder realizar una episiotomía, y si hay algo parecido en ello, o la paciente presenta 1 o 2 o 3 de esas, pues lógico hay que realizar alguna episiotomía. Las pacientes que no se les realizó episiotomía, o por qué no se les debe realizar episiotomía, es porque se encontró en los estudios menor trauma perineal posterior, menor necesidad de suturas, menos complicaciones de herida quirúrgica, pero se encontró un mayor trauma en la parte anterior. Eso es cierto, se encontró una cuestión de que tenemos que dar mayores suturas en la parte anterior y sobre todo en la parte parauretral, donde podemos encontrar algunas lesiones. Más no se encontraron diferencias en trauma severo, dispareunia, incontinencia urinaria o dolor severo futuro. Por lo tanto, si hablamos de los beneficios de la episiotomía como tal, como a veces nos llegan a decir en nuestros hospitales, que sería hacer un trabajo de parto más corto, es decir, acortar el segundo periodo, una reducción del riesgo de desgarros de tercer grado, una preservación del tono muscular del piso pélvico o una reparación más sencilla de la episiotomía. No voy a indagar mucho en estos beneficios que son relativos, sinceramente, porque ya existen estudios específicos en los cuales hablan de que el acortamiento del segundo periodo del trabajo de parto no es cierto, o sea, prácticamente es algo muy similar. De hecho, hay estudios que hablan que aproximadamente, si tú realizas episiotomía, tardas hasta 35 minutos y cuando no lo haces, tardas menos, tardas hasta 30, 32 minutos. Una reparación más sencilla de la episiotomía en contra de un desgarro, la realidad es de que si es un corte nítido y todo ello, tenemos la idea que puede hacer, pero no tenemos idea o no podemos predecir a futuro, al menos que tengamos una indicación absoluta, que podamos tener un desgarro grande. Pero si es un desgarro pequeño y todo ello, perfectamente se puede reparar hasta más rápido que una episiotomía. Preservación del tono muscular del piso pélvico, eso no cambia para nada. Al contrario, hay estudios que comentan que la episiotomía media, al cortar lo que es la parte central del rafé, se separa lo que es la zona y pueden ocasionar algo que se llama insuficiencia perineal. Y eso puede generar mayores problemas a futuro en nuestra paciente. Y por último, la reducción de desgarros, del riesgo de desgarros de tercer grado. De eso sí vamos a hablar un poco nada más. Pero antes de ello, quiero recordarles la parte que vimos al inicio en algo de la historia. Desde 1970 ya la episiotomía debería de ser con algo restringida y nada más de forma restrictiva en ciertos pacientes. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la episiotomía ocasiona o incrementa el riesgo de dolor, edema, infección y dispareunia. Por lo tanto, siempre restringirse a pacientes nada más que lo ameriten. Voy a indagar nada más y voy a tocar mucho el tema de la cuestión o de la problemática mayor que puede pasar a nosotros tomar la decisión de realizar una episiotomía media en algún momento. No estamos en contra en la plática sobre la episiotomía media o la media lateral, no.
Vamos a exponer lo que es la literatura, qué es lo que está escrito y cuáles son las complicaciones más comunes y más severas que puede pasar entre una y la otra, para que al final podamos tomar una decisión de cuál es la que más nos conviene, sobre todo para nuestro futuro de la paciente. Por lo tanto, la complicación más severa que podemos ver de todas las que ya platicamos lo que llevamos en la plática, es la incontinencia fecal. La incontinencia fecal prácticamente es la salida de flatos, a veces en algunas literaturas lo conocen como incontinencia anal, ya actualmente fecal. Puede ser a flatos, a heces sólidas o a heces líquidas, dependiendo de la severidad que pueda presentar este tipo de incontinencia. Existen ciertos cuestionarios, los cuales nos ayudan para ello, o escalas muy rápidas, como el índice de Wexner, el cual nos ayuda para saber la severidad de la incontinencia que presenta nuestra paciente en ese momento. Aquí nosotros, como estamos hablando de la lesión del esfínter anal externo interno, vamos a enfocarnos en la episiotomía. ¿Qué puede pasar si nosotros hacemos una episiotomía? Tomamos la decisión de hacerla, por cualquier cosa. Nosotros hay estudios como este de Abrams, en el cual nos habla que la episiotomía sin prolongación en contra de mujeres con desgarro de segundo grado espontáneo se presentó mayor riesgo en una episiotomía, hasta 3 veces más de riesgo de incontinencia fecal y 2 veces más de riesgo de incontinencia flatos de 3 a 6 meses postparto. Este efecto fue solo por el hecho de hacer la episiotomía, siendo independiente de la edad materna, peso del recién nacido, duración del segundo periodo de trabajo de parto o el uso de forceps como tal. Es decir, el puro hecho de nosotros tomar la decisión de hacer un corte en la parte vaginal, ya tenemos un riesgo incrementado de hasta 7 veces más de presentar una incontinencia fecal. ¿Qué es lo que dice? Hablamos un poco de la literatura, podría decirse mundial. Vamos a hablar nada más de lo que dice la literatura prácticamente en México como tal. ¿Qué es lo que nos dicen nuestras guías de práctica clínica actual? Pues bueno, nos hablan que la episiotomía media se asocia a mayor tasa de desgarros rectales, como ya lo habíamos visto. La episiotomía media lateral se asocia a menos lesiones del esfínter anal y rectal. Y por último, por lo tanto, la episiotomía tiene que ser de forma restrictiva. La noción o la idea de tener que hacer un corte en todas nuestras pacientes, de llega, la toco, la atendemos, tenemos que hacer un corte para que nazca lo mejor o más rápido posible, la verdad es que eso lo estamos viendo en la literatura, prácticamente ya está en desuso, es una leyenda urbana, no sé cómo quieren llamarlo. Porque eso nos ayuda a que nosotros conozcamos un poquito más la literatura y ver que la episiotomía no deja de ser un evento quirúrgico, el cual tenemos que tener algunas medidas. No estamos diciendo, vuelvo a la cuestión, no estoy diciendo que pueda hacer algo malo, no, al contrario, es excelente. Pero sí hay que tomar en cuenta a qué pacientes es necesario realizarlo. ¿Para qué? Para tratar de tener un menos riesgo de probabilidades de presentar lo que nosotros queremos evitarle a una paciente, como es una incontinencia fecal. Por lo tanto, la cuestión más importante que tenemos que tener en cuenta es la episiotomía media lateral. Es la episiotomía la cual debemos hacer actualmente, puesto entre más lejano estemos de lo que es la parte del corte a nivel de lo que es la zona media, menos riesgo de presentar un desgarro del esfínter anal interno-externo, ya que esto, la episiotomía media lateral, reduce el riesgo de desgarro perineal severo. La incisión tiene que ser mayor a 45 grados. Se está comprobado que cada 6 grados de alejamiento de la línea media disminuye el riesgo de lesión del esfínter anal. Las incisiones tienen que ser a mayor a 35 grados y se asocian con menor riesgo de desgarro severo. Evitar la sutura crónico, que ahorita vamos a hablar muy poco del material de sutura, pero también es algo que tenemos que cambiar un poco. Y utilizar lo ideal es Vicryl 2 ceros o 3 ceros. Aquí la episiotomía media lateral, por lo tanto, debe utilizarse de manera restrictiva. Cuando nosotros tomamos la decisión de realizar una episiotomía, siempre por cuestiones legales, de hospital y propias, creo que tenemos que tener lo más importante, un consentimiento informado. Como ya lo vimos, es algo que es un evento quirúrgico. Estamos operando a nuestra paciente. Vamos a ponerle anestesia. Vamos a hacerle un corte y la vamos a suturar. Eso en cualquier lado del mundo es una cirugía. Por lo tanto, siempre hay que hacer un consentimiento informado y la paciente tiene que conocer los riesgos, los beneficios y las complicaciones a futuro. ¿Por qué? Un ejemplo tan sencillo. Una paciente primigesta, 22 años de edad, la cual llega a tu consultorio, atiendes un parto, eutóxico, todo bien, pero tiene un desgarro de 4º grado. Hace una reparación del esfínter anal interno, externo, todo, que vamos a hablar ahorita de las lesiones,
y de repente esa paciente te llega a los 2 meses con una incontinencia fecal, diciendo, doctor, yo tengo un problema que cada vez que quiero ir al baño, no puedo llegar porque se me escapa la popó en el camino. Hay que recordar que esa paciente tiene 22 años. ¿Saben el impacto de calidad de vida que puede cambiar en la paciente eso? Hay que tener en cuenta, la paciente puede quedar prácticamente con lo que es un problema de por vida y hay que tratar de evitarle ese tipo de situaciones. A veces es inherente a nosotros, pero ella tiene que conocer lo que puede pasar al momento de tener un parto. El consentimiento, lo ideal es que siempre sea informado, pero tenemos en cuenta que nosotros atendemos urgencias. Hay pacientes que llegan prácticamente corriendo y llegan completas. Es muy difícil darle algo de, por favor, señora, fírmeme aquí o no la puedo atender. No, eso es imposible. Pero sí hay que hacerle saber de forma verbal, en caso de ser la urgencia, y lógicamente siempre hay un familiar en la parte externa el cual puede firmar esa cuestión y explicarle lo que es el tipo de problema o el tipo de cirugía que le vamos a realizar. Importante, no realizar un corte prematuro, es decir, la episiotomía es muy ambiguo en el momento que tenemos que realizar el corte, no hay un tiempo escrito. Las recomendaciones son aproximadamente que quepan 2 dedos entre lo que es la parte del policefálico, de la cabeza de bebé, y lo que es la parte del introito. Pero hay que ver también la contracción en su momento y todo ello. Por lo tanto, porque puede incrementar el sangrado si hacemos un corte muy prematuro. No realizar tampoco un corte tardío, porque la extensión del esfínter y el periné puede modificar los grados de angulación. Es decir, nosotros queremos hacer un corte aproximadamente de 45 grados, vamos a decirlo. Si lo hacemos cuando ya está perineando o ya está coronando lo que es la parte del bebé, prácticamente va a ser muy difícil hacer la angulación. Vamos a ver nosotros que prácticamente le estamos haciendo un corte a 45 grados, nace bebé, pero la realidad es que el corte lo hicimos más o menos como a 15. Porque el periné creció tanto que perdimos lo que es la parte real de la anatomía. Hay que siempre hay que poner analgesia. Lo más importante yo creo que es esa parte. La paciente no tiene por qué tener dolor. Hay algunos dichos a veces de háganle el corte mientras que tenga lo que es la parte de la contracción, al cabo no va a doler. No, claro que puede doler. Lo ideal es tener lo que es la analgesia, ya idealmente con un bloqueo, una analgesia dada por un anestesiólogo. Si no podemos llegar a ese punto, por lo menos intentar con una analgesia, ya sea local, una anestesia local, o un bloqueo de nervios pudendos, o sea, algo que nos pueda ayudar para ello. No es necesario realizar una tricotomía, ni tampoco dar una antibiótico-terapia. Tampoco está en contra, dependiendo mucho de la literatura que podamos encontrar, sobre todo la antibiótico-terapia, y en los desgarros de 3.º o 4.º grado sí es importante darla, pero sobre lo que es la episiotomía no está descrita. Tener bien definido qué técnica utilizar, es decir, si ustedes toman la decisión de realizar una episiotomía media lateral y nunca la han realizado, pues lógicamente se pueden meter en alguna complicación o en algún problema en algún momento. Por lo tanto, lo ideal antes de tomar una decisión de hacer una episiotomía media lateral, lo ideal siempre es tener una experiencia y basado en algún curso o algo que les pueda ayudar en ello. Y posteriormente ya a la práctica, poco a poco van a ir aprendiendo a hacer una episiotomía media lateral mucho mejor en ello. El corte, siempre hay que recordarlo, que tiene que ser de 40 a 60 grados con 3 a 5 centímetros de longitud. Eso, hablando de la episiotomía media lateral. Para utilizar el material de sutura, normalmente nos enseñan a nosotros que puede ser con catgut crónico como tal. Pero lo que dice la literatura internacional, Cochrane, se vieron 9 estudios, 4.017 mujeres aproximadamente, donde veían que el material de absorción diferida comparado con el Vicryl y Dexon en contra de catgut, viendo que era superior el Vicryl. ¿Por qué? Porque ocasionaba menor dolor perineal, menos uso de analgésico, menos riesgo de discencia de la herida, menor resutura, pero no se encontraron diferencias entre Vicryl de absorción rápida o absorción lenta. Por lo tanto, lo que nos dice la literatura es que idealmente el catgut o el crónico debería dejarse en desuso por la reacción inflamatoria que tiene y todo lo que puede generar a ese nivel. Además, pues genera menos dolor y menos riesgo de discencia. Yo creo que es lo más importante. La técnica de reparación depende mucho de la escuela donde nos enseñan a hacerla. Claro, es muy importante tener algo escrito de qué es lo que tenemos que hacer, pero prácticamente poco a poco con las experiencias es como uno va formando su propia técnica de reparación. Lo ideal, y lo que dice la literatura, aquí se incluyeron 16 estudios, aproximadamente más de 8.000 mujeres,
donde se comparó la reparación con sujete continuo contra sujete continuo anclado, encontrando que es ideal siempre realizar mejor o superior el sujete continuo. Es decir, los puntos anclados o el cruzar el punto deberíamos de utilizarlo nada más en caso de que esté sangrando o que fuera necesario. ¿Por qué? Porque el sujete continuo nos da menor dolor perineal, menos uso analgésico, menos licencia de la herida, menos riesgo de resutura, menos probabilidad de remover la sutura de la revisión, y no se encontraron diferencias entre dispareunia, preparación en piel subdérmico contra puntos simples. La verdad es que la episiotomía, como se los comento, o la episiografía, mejor dicho, es una forma de poderlo reparar, pero sí viene mucho de la escuela y cómo lo van a ir puliendo poco a poco en su forma de hacer. Pero lo ideal es hacer un sujete continuo para dejar la menor cantidad de suturas posibles y menos complicaciones a futuro. Los desgarros perineales, ya para finalizar la parte de la episiotomía, los desgarros perineales, como ya lo vimos desde el inicio, es algo muy común. Es algo que probablemente no podamos evitar en todas las pacientes y puede pasar. Lo ideal de esto, tanto como si tomamos la decisión de hacerle una episiotomía, tiene un desgarro de segundo grado o un desgarro perineal anterior, es siempre volverla a ver a la paciente. Parte igual de darle un consentimiento informado es darle un seguimiento a nuestra paciente. ¿Por qué? Porque la paciente siempre cuando llega con nosotros, lo ideal es verla aproximadamente de 4 a 6 semanas para ver cómo va, cómo está. Y con ello nos vamos a ver la historia de los síntomas de incontinencia anal, es decir, hacer un interrogatorio directo para ver efectivamente cuáles son los problemas que ella pueda presentar. Incontinencias a heces, a flatos, llega al baño, hay algún problema con ello. La inspección del periné, ver cómo quedó, ver si no hay algún granuloma, alguna otra excreción, insuficiencia perineal o algo que pueda cambiar. Examen vaginal y rectal son muy importantes para ver el tono, el Oxford, la fuerza. Los ejercicios de piso pélvico, hay que enseñarle a nuestra paciente para que aprenda los ejercicios y tenga una recuperación más rápida. Y sobre todo, planear futuros embarazos y la vía de nacimiento. Al final de la plática vamos a hablar un poquito sobre la vía de nacimiento cuando hay desgarros como tal. Aquí siempre se debe plantear la posibilidad a largo plazo de inicio o empeoramiento de los síntomas de incontinencia anal. Es decir, a pesar de que nosotros veamos que todo está bien en nuestra primera cita de 4 a 6 semanas, probablemente si tuvimos una paciente con un desgarro de tercer o cuarto grado, tiene la paciente una posibilidad tal vez menor, pero puede presentar una incontinencia fecal más adelante o más avanzada. Ya hablando de lo que es el desgarro del esfínter anal, como definición, el trauma perineal durante el parto vaginal puede ocurrir de manera espontánea o cuando la partera o el obstetra realizan una incisión quirúrgica para ampliar el diámetro del tracto de salida. Es decir, la episiotomía media no es el único corte, se puede decir, o incisión quirúrgica que nos puede ocasionar lo que es el desgarro del esfínter anal. La misma paciente con un desgarro espontáneo puede presentarlo, puede tener una separación completa del periné, hasta tener un desgarro completamente de la forma anal. Pero seamos honestos, lo que nos dice la literatura y lo que nos dicen lo que son las partes de los estudios es de que la posibilidad de un desgarro espontáneo en tercer o cuarto grado es menor que hacer una episiotomía media. Por lo tanto, lo ideal, volvemos a la cuestión y de forma internacional creo que debería de ser de la media lateral, para tratar de evitar lo que es esa parte. Lo mismo que vimos la vez pasada, se asocia un elevado riesgo de traumatismo perineal, aproximadamente el 85% de los pacientes, y la principal causa de lesiones en el esfínter anal es el traumatismo obstétrico, aproximadamente entre el 0.6 al 36% de las pacientes. ¿Qué es lo que dice un poco la evidencia científica de esto? El gran problema que tenemos en la forma básica de diagnóstico es de que no sabemos diagnosticarlo correctamente. ¿Qué pasa con esto? Existen estudios, por ejemplo, en el cual nos habla que existen 2 razones para el subregistro de la lesión del esfínter anal. El primero fue la falta de consistencia en la clasificación. Solo esto entre el 36% de especialistas y el 22% de los residentes. ¿Qué hablamos con esto? Que prácticamente entre 2 a 3 de cada 10 obstetras como tal, no saben diagnosticar correctamente el desgarro en el cual se encuentra la paciente. Entonces hay un subregistro. ¿A qué me refiero? De repente es un desgarro de tercer grado y lo cataloga de segundo. De repente fue tal vez uno de 3C y lo cataloga como un 3A. O sea, no sabemos identificarlo correctamente. Eso normalmente es de escuela, donde podemos llevarlo, práctica, el verlo, el conocerlo y el saber que existe. El segundo es la falta de reconocimiento de la lesión por falta de entrenamiento. En pocas palabras, a veces pensamos que cuando nosotros salimos de una residencia,
Me incluyo, por ejemplo, cuando yo salí de lo que era la parte de ginecología, yo sabía reparar lo que era el desgarro de cuarto grado, lo sabía identificar completamente y prácticamente sabía cómo decirle a mi paciente: tú ya te fuiste muy bien, no vas a tener ningún problema. Posteriormente, dentro de la subespecialidad de urología, tomamos el curso con la doctora Edna Cortés a nivel de lo que es la parte de la Gineco 4, allá en la Ciudad de México, que es allá donde me formé. Y la doctora nos hizo ver a nosotros que teníamos muchas deficiencias hasta en el diagnóstico, en la reparación y en cómo se iban nuestros pacientes. Hasta uno en retrospectiva decía: ufa, todas las que pude haber hecho mal o que se pudieron haber ido con un subdiagnóstico, yo no me di cuenta sin querer. Porque ¿qué pasaba? Pasábamos del tercer grado en segundo grado y no nos dábamos cuenta. Existen algunos otros artículos en los cuales hablan de los cursos, de cómo nos pueden ayudar a nosotros para verlo a futuro. Nosotros actualmente aquí en México damos el curso de desgarros del esfínter anal, en el cual es interactivo, en el cual conseguimos lo que es la parte y práctica en material biológico, utilizando la pauta que hizo el doctor Sultán, que ha estado prácticamente año con año dando el curso en el Congreso de Yuga, en el cual nosotros queremos replicar lo que es la parte de que la enseñanza de cómo diagnosticarlo y cómo repararlo. El material biológico que se utiliza es en un corazoncito de puerco normalmente, en lo que es la parte de la aurícula, se hace el corte y hacemos y simulamos lo que es la episiotomía media lateral, perdón. Y en lo que es la parte de lo que es el desgarro del esfínter anal, conseguimos lo que es la parte del anito del puerco como tal y hacemos lo que es la interacción completa con ello. Cortamos lo que es el ano, vemos lo que es la parte de la estructura y enseñamos a todos en el curso cómo es la forma de identificarlo y que lo vean. Porque uno, piense que no existe a veces porque no lo conocemos y cuando nos quieren mostrar no lo conocemos porque no sabemos que existe en ese lugar. Es decir, no vemos la estructura porque no nos han enseñado a poderla ver. Por lo tanto, antes en cuestionario precurso o poscurso, solo el 16% tenía lo que era satisfactorio con ello. Por lo tanto, nosotros tomamos la decisión de realizar una episiotomía. ¿Por qué? Porque es un peso, aparte agregándole en la cuestión del problema materno-fetal, el peso del recién nacido es un bebé mayor a 4 kilos. El expulsivo fue prolongado, llámenlo como quieran. Le tomamos la decisión de hacer una episiotomía y aparte fue media. Era una paciente nulípara o primípara, como pueden llamarlo, y aparte le colocamos un forceps. Si sumamos todo esto, el desgarro perineal incrementa al tener un desgarro perineal de tercer grado o más. Si tomamos esta decisión, tenemos que tomar en cuenta y estudiar muy bien a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si tiene entre más vayamos sumando como tal, vamos a llegar a un momento donde la paciente pueda presentar en algún momento incontinencia anal y puede ir desde el 17 hasta el 67% de las mujeres. ¿Qué es lo que dice la guía de práctica clínica de la episiotomía complicada? Pues prácticamente que, con fines de estandarizar el diagnóstico y tratamiento de los desgarros perineales, lo ideal es utilizar la clasificación del Dr. Sultán. Esto basado desde el 2007, pero la clasificación está desde 1999. Les voy a ser honesto. Yo prácticamente lo conocí hasta el 2008, más o menos, ya en la residencia, pero antes de ello, durante el internado, servicio y todo ello, no, yo no la conocía para empezar. Esto es muy importante porque no es una clasificación nueva, es algo que ya deberíamos de conocer y sobre todo lo que nos ayuda mucho para la reparación que vamos a tomar en cuenta. Como lo pueden ver, el primer grado, lo que todos conocemos, la lesión del epitelio vaginal y piel. Segundo grado, involucra los músculos perineales. Tercer grado, esta es una subdivisión en 3A, B y C, en el cual, como lo pueden ver en la línea dentada, el 3A es menos del 50% del esfínter anal externo, el 3B más del 50%, o sea, prácticamente la sección completa del esfínter anal externo. El 3C es una lesión del esfínter anal interno, el cual tiene una mucosa anal íntegra, y el cuarto grado es la lesión ya completa de toda la zona. Es decir, desde la parte vaginal hasta una conexión con la parte anal. Eso es lo que queremos evitar, el tratar de llegar a este tipo de paciente por las complicaciones a futuro que podemos manejar en ella. El diagnóstico se hace por inspección directa de la zona. Siempre hay que verlo, hay que buscarlo.
Debe pensarse en esta posibilidad siempre que se haya presentado un parto difícil o una aplicación de forceps. Por lo tanto, siempre hay que hacer un tacto rectal. Yo sé que a veces se nos pasa por la premura del tiempo o algo distinto, pero la verdad es que hacer un tacto rectal en nuestra paciente para identificar lo que es la musculatura anal como tal y ver la fortaleza que puede tener el músculo, simplemente hay que estarlo vigilando con un tacto. Vemos lo que es la parte del tacto anal y ya vemos lo que puede hacer el tacto rectal, perdón, y vemos qué tan afectado puede estar. Ahorita vamos a ver unas imágenes de por qué es muy importante. Cuando después del parto se observa pérdida continua de sangre fresca y rutilante, aunque sea en cantidad escasa, siempre hay que pensar en un desgarro de tercer o cuarto grado. Y se requiere una amplia exposición de la región vaginoperineal mediante el empleo de válvulas vaginales y el uso de pinza de anillos. En pocas palabras, tener un instrumental adecuado. Si queremos repararlo, hay que tener todo a la orden. Los principios del diagnóstico, bueno, lo primero es la lesión de causa obstétrica del esfínter anal reparado por médico entrenado. En pocas palabras, hay que tener noción de lo que hacemos. O sea, siempre hay que buscar la intención de reparar, pero siempre estar entrenados para ello. No practicar, simplemente repararlo como debe ser. Las condiciones adecuadas, quirófano e iluminación, instrumental adecuado, analgesia adecuada, consentimiento informado. Volvemos al tema del consentimiento informado. Mi opinión y, bueno, más que nada mi ejemplo, yo no lo daba, sinceramente. Yo creo que tengo 4 o 5 años empezando a dar el consentimiento informado para todo prácticamente, pero es algo muy importante. Todas las pacientes tienen que conocer sus riesgos y beneficios. El diagnóstico de la extensión de la lesión, ya sea un examen vaginal y rectal, con lo que puede hacer un tacto para ver la sección completa. ¿Qué es importante de esto? Siempre hay que tener en cuenta lo que es el tacto rectal, porque si ustedes pueden ver aquí un desgarro del esfínter anal externo nada más, pero este es un problema, porque de repente si no hacemos un tacto como tal, no lo alcanzamos a ver, sinceramente. Si nosotros tomamos en cuenta y vemos a esta paciente de forma rápida en la parte superior, vemos que todo está bien, no está íntegro, la parte anal, lo tomamos como una subclasificación y decimos que es un desgarro de segundo grado, cuando en realidad la paciente tenía un desgarro de tercer grado y lo ideal era reparar. El tema no es hablar de la reparación, el tema es de diagnosticarlos y las recomendaciones que tenemos que verlo. Vamos a hablar un poquito de la reparación de forma rápida al final, pero para que tomen eso en cuenta. Otro tipo de cuestión del tacto es para que aprendan a identificar el esfínter anal interno. Sinceramente, vuelvo a comentarles ejemplo de vida, en el cual cuando yo salí de residencia de ginecología, yo no conocía el esfínter anal interno. Lo reparaba sin querer porque en uno de mis maestros me comentaban, repara la parte superior porque tiene como una fascia que cubre la parte de la mucosa anal. Pero yo no sabía que estaba reparando sin querer el esfínter anal interno. Cuando me lo presentan y lo conozco después de ello, dije, ok, no, por lo menos se iban con el esfínter anal interno reparado. Pero miren, cuando hacemos un tacto rectal, nosotros tenemos que ver lo que es el epitelio anal, el esfínter anal interno, que los libros, el texto lo cataloga como una piel nacarada en el cual es como un tejido blanco. El problema es que es muy delgado, mide 2 milímetros de grosor nada más y se pierde. Esa es la cuestión entre tanta sangre a veces, por lo tanto hay que aprender a buscarlo. ¿Por qué es importante buscarlo? Lo más importante es porque el esfínter anal interno da el 80% de la continencia aproximadamente. Entonces, si hay una lesión del esfínter anal interno y yo solo reparo el externo, probablemente, muy probablemente, esa paciente va a presentar una incontinencia anal o fecal en algún momento. Por lo tanto, hay que buscarlo. Este es autónomo, no me voy a meter en la fisiología, pero sí tienen que entender ese tipo de cuestión de que sí da un porcentaje muy elevado de la continencia completa. El esfínter anal externo, al ser un músculo estriado, es más fácil rehabilitarlo, damos un poco de control, pero sinceramente hay que cuidar mucho ese tipo de detalles y reparar los dos. ¿Por qué tenemos que hacer un tacto rectal siempre? Porque existen algunas lesiones superiores que se llaman embotón. Este es el tacto rectal como tal, este es el esfínter y hasta el fondo hay una lesión de la mucosa anal, la cual hubiera pasado completamente imperceptida si no hubiéramos dado nosotros un tacto rectal en ese momento. Este tipo de lesiones es muy importante porque a veces llegan nuestros pacientes al consultorio y decimos, mira, se le hizo una fístula recto-vaginal, probablemente se reparó mal o no fue lo adecuado o no le dieron antibiótico en su salida y no, la realidad es que tuvo una lesión nada más imperceptible, o sea,
una lesión la cual no pudimos denotar, y eso fue lo que le ocasionó la fístula, entre comillas, pero es una lesión no advertida, pues. Entonces, estas normalmente se llaman lesiones en botón y hay que repararla en su momento completo. Bueno, para la reparación de desgarros, nomás para comentarlo, lo ideal, así como lo vieron en las diapositivas anteriores, cuando hablamos de Cochrane, que era lo que recomendaba, lo ideal de forma de repararla tiene que ser con material de absorción diferida, es decir, utilizar Vicryl. Lo ideal no es repararlo con crónico, y la forma correcta de repararlo pueden ser dos formas distintas. Una es por traslape, es decir, tratar de empalmar lo que es el esfínter anal de un lado del otro, o término terminal, ya dependiendo de cómo se encuentre la lesión en su momento. Vuelvo a la cuestión, no es el tema, pero hay que comentarlo. La reparación de los desgarros, la revisión tiene que ser de 6 a 12 semanas, exactamente igual que en una episiotomía. Un gran problema que tenemos en la medicina institucional, en México por lo menos, es de que si tenemos una paciente en un hospital de segundo o tercer nivel y presenta un desgarro de segundo, tercero o cuarto grado, la realidad es que no nos la quedamos. La paciente le decimos, señora, que le vaya bien, próxima cita es con su médico familiar y pues Dios la bendiga casi casi. Lo ideal es de que la revisión fuera de 6 a 12 semanas, ya que al iniciar seguimiento con las mujeres con trauma perineal severo, la frecuencia de incontinencia flatos puede ser hasta un 50%, urgencia fecal 26%, incontinencia heces líquidas el 8% y heces sólidas el 4%, a pesar que se reparó correctamente el desgarro de tercer o cuarto grado. Es decir, yo tengo una paciente, 22 años, desgarro de cuarto grado, la reparo, este es el porcentaje de probabilidad que se presente alguna incontinencia o urgencia en su momento para futuro de la paciente. Por lo tanto, lo ideal es que el obstetra o el especialista o el médico que la atendió volviera a revisar a la paciente de 6 a 12 semanas para ver qué pasó con ella y ver qué es lo que podemos ayudarle en su momento, lógicamente la paciente conociendo los riesgos, beneficios que ella presentó al momento de tener un parto vaginal. Por lo tanto, un poco de incontinencia anal de su diagnóstico. Siempre podemos tener una lesión oculta del esfínter anal. Lo ideal, actualmente, lo que se utiliza para el diagnóstico posterior, lógicamente, nos lleva una paciente 3, 4 meses posterior. Lo ideal es utilizar un ultrasonido endonal para medir lo que es los grados de la lesión que pudiera suscitar la paciente. También se puede utilizar manometrías endonales y todo ello, que nos pueden ayudar para ese tipo de cuestión. Pero lo ideal es hacer lo que es el ultrasonido, y nos da un diagnóstico más rápido, menos invasivo, y nos puede dar un pronóstico del tratamiento. Sultán en 2013 hace un estudio de 150 mujeres, 20 primíparas con desgarro reconocido, encontrando que posteriormente a eso, a los 3 meses, encontró un defecto del esfínter anal aproximadamente en las primíparas del 35% y las multíparas del 44%. Y en ellas, un síntomas fecales de un 13% y un 23% respectivamente. En pocas palabras, muchas pacientes que presenten un tipo de problema de desgarro del esfínter anal, aunque lo esté bien reparado y aunque esté bien la paciente, va a presentar un dato de incontinencia fecal a futuro. Por lo tanto, es importante revisar. Belmonte en el 2012 realizó un estudio donde realiza ultrasonido endonal en 98 nulíparas 6 semanas antes y después del parto. Se excluyen 20 por desgarros de tercer grado. Encontró un 13% con lesión oculta del esfínter anal y 75% con sintomatología fecal en las mismas pacientes que se reparó un desgarro de tercer y cuarto grado. Por lo tanto, yo voy a pensar y van a decir, si es tan riesgoso, pues la hago cesárea todas. La verdad es de que la cesárea, he visto estudios que se va a proteger contra incontinencia fecal o no. No protege contra incontinencia fecal, honestamente. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay estudios, por ejemplo, donde se estudiaron 5.491 mujeres, primíparas, cesárea en 3.543, parto en 3.948, pero en total presentaron casi 40% de incontinencia fecal. Factores de riesgo en ambos grupos, tanto cesárea como partos: el índice de masa corporal mayor a 30, segundo estadio de trabajo de parto mayor a 2 horas y el estreñimiento como tal. Por lo tanto, la cesárea no les va a proteger para lo que es la parte de incontinencia fecal. Una paciente puede presentarlo, sino que estamos queriendo hablar de la lesión obstétrica del esfínter anal como secundaria a lo que pueda presentar la incontinencia fecal. Yo tengo, ya para finalizar la parte de la lesión obstétrica, si ustedes tienen una paciente en la cual presenta la lesión obstétrica del esfínter anal, lo ideal es realizar una manometría anorrectal y un ultrasonido endonal
para darle un diagnóstico futuro a nuestra paciente. Si la paciente está todo bien, está todo normal y es asintomática y quiere volver a tener un parto, hay que evitar un parto traumático, es decir, ver las características de que no sea un bebé mayor a 4 kilos, que tengamos que poner un forceps, etcétera, etcétera. La episiotomía profiláctica se ha visto que no tiene un beneficio, es decir, aunque yo le quiera hacer una episiotomía media lateral prematura, se puede decir, no va a haber un beneficio y probablemente pueda presentar un desgarro nuevamente. Pero sí hay que anticipar el parto traumático, como os comenté, ¿no? Macrosómico, ciclo posterior, progreso lento del trabajo de parto, un expulsivo prolongado. Si hacemos la manometría no rectal y el ultrasonido y los síntomas son menores, lo ideal es dar un manejo conservador como dieta, regulación intestinal, agentes de constipación y sobre todo, muy importante, ejercicios del piso pélvico y biorretroalimentación. El biofeedback es algo muy importante que le tenemos que dar a todas nuestras pacientes que presentan una lesión del esfínter anal, porque eso les va a ayudar mucho a protegerse a mediano plazo y a largo plazo. Y si por último, si vemos una paciente en la cual le hacemos esto, lo que son los estudios, y presenta incontinencia fecal con mayor defecto y menor presión, hay que dar una reparación secundaria del esfínter anal, en pocas palabras, una esfinteroplastia. Cuando hacemos una paciente primigesta que tiene una lesión del esfínter, le hacemos la reparación secundaria, le hacemos la manometría de regreso y ya está bien y nuestra paciente es continente, no hay fuga, no tiene ningún problema, no la dejen a parto nuevamente. O sea, lo que dicen las guías es cesárea como tal. Todo lo que pueda llegar a este momento, ahí sí la cesárea nos puede ayudar para proteger de que nuestra paciente los síntomas de ser menores o ya quitarlos por completo o una sintomática en su momento, pues prácticamente protegerla de que vuelva a presentar ese tipo de lesión. ¿Por qué? Porque si yo le hago una esfinteroplastia en su momento y vuelve a presentar un parto y vuelve a presentar lo que es el desgarro del esfínter, es prácticamente imposible volver a repararlo. Por lo tanto, a las pacientes que se les va a realizar una cesárea son pacientes, o sea, después de un desgarro de tercer o cuarto grado, son pacientes sintomáticas con un defecto del esfínter anal externo mayor a 1 hora, que son 30 grados en el ultrasonido anal, y compromiso del esfínter anal. En la manometría, una presión de cierre menor a 20 milímetros de mercurio. La evaluación a largo plazo es algo muy importante. Existen estudios los cuales ya hablan de ello y cuáles en las clínicas perineales, que lo ideal es que debería haber en todos los hospitales de segundo o tercer nivel, podremos evaluar a nuestros pacientes que presentan un desgarro perineal severo o un desgarro de tercer o cuarto grado. Se ha encontrado que la incontinencia fecal es una afección física y psicosocial con afectación en la calidad de vida. Tan sencillo como decirles, una paciente joven que presenta una incontinencia fecal no puede salir de su casa, no puede hacer nada porque prácticamente todo el día está sintiendo que pueda presentar una incontinencia o una fuga de veces a su momento. La tasa puede ser desde el 2.2 hasta el 24%. Se estima que para el 2030 habrá un incremento sustancial en los síntomas de afecciones de piso pélvico. La lesión del esfínter anal por daño obstétrico es la principal causa, pero modificable. Eso es lo más importante que dicen los artículos y las guías, que sí podemos modificarlo un poco, sobre todo si lo llegamos a prevenir constantemente. Lo ideal es siempre hacer un examen físico y la manometría anal, por lo menos. El valor predictivo positivo del examen digital es del 67 al 81%, es decir, hacer un tacto rectal. Y lo ideal es hacer el ultrasonido anal para valorar las dos estructuras, tanto el esfínter anal interno como el externo y el desgarro que pueda tener. Ya para finalizar mi plática, vamos a hablar de las conclusiones, la parte más básica. Existe evidencia suficiente que apoya que la episiotomía tiene que ser selectiva, es decir, esa idea que ya teníamos de hacer la episiotomía a todas porque es un corte nítido, porque lo voy a cuidar y todo ello, la realidad es que ya no debería estar en desuso. Lo ideal es hacer una episiotomía selectiva a ciertos pacientes que tengan las indicaciones que ya hablamos de ello. Siempre realizar un consentimiento informado es muy importante. El consentimiento informado es nuestra defensa para cualquier cosa que necesitemos. Oye, doctor, usted no me dijo que me iba a cortar. Sí, claro que sí. Aquí está escrito, aquí está firmado. Se lo explicamos y le explicamos a su familiar también. Todo eso nos puede ayudar en algún momento, algún problema hasta legal, en caso necesario. La episiotomía media lateral se asocia a menor daño al esfínter anal, como ya lo vimos en la plática. Es algo básico. Entre más lejos estemos de lo que es la parte anal, menos riesgo de presentar el daño al esfínter anal. No protege, puede presentarlo, pero sí tiene menor riesgo. El uso de material de absorción diferida para hacer la episiotomía sería lo ideal. Tratar de dejar en desuso el crómico es lo que dicen las guías de práctica clínica y lo que dice la Cochrane o las guías internacionales. Toda paciente con desgarro de tercer y cuarto grado se deberá continuar en vigilancia, ya que presentará cambio en calidad de vida. Algo que también tenemos que tener en desuso es el hecho de mandarlas
a otro médico que no conoce el caso. Es decir, tenemos un desgarro de tercer o cuarto grado, yo creo que tiene que seguir en el hospital siendo manejada por el especialista que la atendió en ese momento. Eso es en una ciudad, lógicamente. O si lo atiende médico general, médico pasante, médico interno, estás en tu servicio social en algún lado, tienes que darle continuidad y el seguimiento para ver qué fue lo que pasó con esa paciente. Porque si esa paciente presenta una incontinencia fecal, muchas veces se convierte en un tabú y la paciente no sale de su casa, no se mueve, no nada, porque le da pena. Entonces, la confianza normalmente la tiene con el médico que la atendió. Y algo muy importante, siempre buscar intencionalmente el esfínter anal interno, externo también, y repararlo por separado como debe ser. Bueno, hasta aquí mi plática. Como se los vuelvo a comentar, está muy enfocada no tanto a hablar sobre episiotomía, cuál es mejor una que la otra, qué es lo que debemos hacer en una paciente. No está la plática hecha para hablar sobre la reparación del desgarro de tercer y cuarto grado, sino para verla, podría decirse una plática amena de cuáles son las diferentes características entre cada una de las episiotomías, algunas recomendaciones que podemos brindarles y comentarles que lo ideal es siempre tener una cuestión de algún curso que les pueda ayudar sobre todo para la reparación. Yo siempre les digo a mis residentes en el aspecto de, oye doctor, es que yo no sé hacer la episiotomía media lateral, lo ideal es que lo aprendas. Es lo mismo que hacer una cesárea, les digo. Si tú sabes hacer una cesárea, ¿por qué no vas a hacer una VEC? ¿Por qué no vas a hacer una corporal? Tienes que aprender a hacerlo como tal. No quiere decir que tal vez la hagas toda la vida, pero tienes que saber repararlo y tienes que saber cómo llegar a ese punto, porque en algún momento te puedes topar con él y lo vas a tener que necesitar. Hasta aquí mi plática. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo para poder abrir los micrófonos. Doctor, muchas gracias nuevamente, Armando Dávalos. Le voy a pedir si nos ayuda a dejar de compartir pantalla y con todo gusto yo voy dando pie a la lectura de los comentarios o preguntas. Ok, nomás para finalizar, nada más la última diapositiva entonces. Actualmente yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, en otros puntos intermedios. Actualmente también tenemos el trabajo en el instituto donde me encuentro, es el Instituto Urológico de Invasión Mínima. Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, como les comenté. Actualmente también trabajamos en lo que es Chapala, en la Ribera de Chapala, y actualmente también estamos en el Hospital CMQ de Bucerías en Puerto Vallarta. Cualquier duda que tengan también, no duden en llamarnos, podemos manejar por correo electrónico y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Termino de compartir la pantalla. Listo. Gracias, doctor. Buenas noches nuevamente. Pues bueno, para dar paso a los comentarios y preguntas, iniciamos. Bueno, la doctora María Elena Teodula Saavedra, como siempre, la felicitamos por su valiosa colaboración y nos dice buenas noches para todos. Una buena plática. Le mandan saludos también desde la Ciudad de México. Nos dice el doctor Carlos Iván, ¿qué puntos se recomiendan o favorecen a la PTE entre puntos continuos contra hemostáticos? Al paciente. Perdón, estaba leyendo también la pregunta. Sí, ¿Qué puntos se recomiendan o favorecen a la paciente entre puntos continuos hemostáticos? Ok, lo que dice la literatura, y eso lo hemos visto normalmente, es que cuando utilizamos nosotros punto continuo, un sujeto continuo sin anclar, es menor riesgo de discencia de la herida, menor riesgo de dolor, menor anestesia, menor uso de sutura, y por lo tanto es menos tejido necrótico que vamos a formar. Genera un poquito o un gran beneficio en tiempo y para ello como tal. Si nosotros utilizamos un sujeto continuo sin anclar o un continuo hemostático anclado, normalmente cada vez que nosotros anclamos el punto, presionamos un poco más el tejido y eso genera dolor. Quiera o no, siempre genera un poco más de dolor y puede generar una necrosis de esa zona. Entonces, por ende, se vio en los estudios
que incrementa el riesgo de presentar dolor, molestias o algún otro tipo de cuestión. Por lo tanto, la recomendación es más factible dar un surgete continuo. Pero volvemos al tema, eso es en la zona vaginal interna, o sea, en la mucosa. En la piel no hay ninguna diferencia entre dar un subdérmico y darlo como un punto hemostático o puntos simples prácticamente. Eso ya es decisión del cirujano. Muy bien, pasamos al comentario de María López García. ¿Cuál tipo de episiotomía recomendaría usted para realizar y de menos riesgo? Ok, la episiotomía depende mucho del paciente, es lo que les comentaba. No estoy aquí para decirles cuál es mejor que la otra, sino mostrarles los beneficios y las complicaciones que pueda presentar cada una. Si la pregunta es directa, yo recomendaría mucho la episiotomía media lateral, sinceramente, por la misma cuestión de que estamos hablando de evitar una lesión del esfínter anal interno-externo y tratar de prevenirle un problema a la paciente a futuro. Lógicamente, la episiotomía media lateral necesitas más práctica, sinceramente. Seccionamos lo que es músculos, el corte es asimétrico, no es simétrico, y eso puede generar algo de frustración al inicio, sinceramente, porque la reparación no queda exactamente igual como la queremos, sino que simplemente puede haber un cambio en ese lugar. Entonces, es práctica, sinceramente. La literatura y nuestra guía de práctica clínica nos dice que lo ideal es hacer una episiotomía media lateral en lugar de una episiotomía media para tratar de prevenir ello. Pero no está mal. Si alguien decide hacer la episiotomía media en un momento, no hay problema. Lo ideal es aprender a repararla correctamente, reparar el desgarro de tercer y cuarto grado y saber las consecuencias que puede conllevar ello. Excelente. María López García nos dice, en la clasificación de desgarros, ¿cuál es la más frecuente? En la clasificación de desgarros, ¿cuál es la más frecuente? De los desgarros, bueno, intento entender que cuál es el desgarro más común. El desgarro más común normalmente está descrito que es el de segundo grado. Es el que más se puede pasar, curiosamente más que el de primer grado, es lo que dice la literatura. Ahí sí, no, por experiencia es cierto, a mí me ha tocado ver más de segundo grado que de primero. Pero entre lo que si es la subdivisión del 3A, B y C, el A es el más común. De hecho, está subdiagnosticado, ese es el problema, que diagnosticamos uno de segundo, o sea, decimos que es de segundo, pero cuando en realidad es de tercero. Entonces, ese es el problema que podemos tener. Muy bien. Guadalupe Flores lo felicita, excelente plática, y ella considera que la episiotomía media lateral es la que menos daño causa. Gracias. Sí, concuerdo completamente. O sea, es un poco frustrante a veces el poder repararla, pero hay que hacerlo correctamente y práctica ayuda muchísimo para eso. Ángel Ernesto Pérez nos dice, la piel al concluir C. Vicril de larga absorción, si deja hasta que se absorba solo, nos pregunta, ¿cuánto tardaría la absorción? Dado que sabemos que tarda 90 días, no es cortante el Vicril de 00, no alcanzo a entender bien. No te preocupes, ahí va. La piel al concluir con Vicril de larga absorción se deja hasta que se absorba solo. ¿Y cuánto tardaría su absorción? Dado que sabemos que tarda 90 días, no es cortante el Vicril de 2 ceros o 3 ceros. Ok. Vuelvo a comentárselos, la plática no era más que, o sea, lo mencionamos, pero no era para hablar mucho del tema, pero en los cursos normalmente platicamos mucho de ese debate. Al concluir y desde el inicio, lo ideal es utilizar Vicril, sinceramente, o monofilamento, pues, perdón, multifilamento. Hay otro como el Dexon que se puede utilizar, pero no está en todos los hospitales, sinceramente, y menos en los institucionales. El que más podemos encontrar es el Vicril, por eso es el que utilizamos como debe de ser. Si lo vemos en forma internacional, probablemente te pregunten, oye, ¿por qué utilizan el Vicril? Porque es el que tenemos, es la realidad. Pero sí hay que empezar a utilizarlo y cambiar lo que es el crómico por ello. Es igual que realizar la episiotomía media lateral. Hay que aprender a utilizarlo en esa zona como tal. Lo que se absorba solo, sí. No es necesario retirarlo, lo dejan prácticamente, y a pesar de que todos sabemos que sí tarda de 90, de hecho tarda hasta 120 días a veces, porque la fuerza tensila pierde a los 90 días aproximadamente, a los 70 a los 90, pero que se absorba por completo a veces tarda hasta 120 días, llega la paciente en 3 meses y todavía trae algo de Vicril. Lo ideal es dejarlo, no quitarlo y que se absorba solo prácticamente.
Cortante, sí. Sí puede ser si estás acostumbrado a manejar mucho el crónico y estás acostumbrado a jalar mucho el tejido, y si lo jalas igual con el biquil, sí puede cortar, sí puede desgarrar, sinceramente. Lo ideal es empezar a acostumbrarte o familiarizarte con el tipo de material para poder hacerlo a como las guías nos lo están repitiendo. Lógico, volvamos al tema de nunca han hecho una con biquil. Empiecen con una pequeña, empiecen con un desgarro de primer grado y lo van manejando poco a poco. No se vayan directamente a un desgarro de cuarto grado a quererlo reparar así de golpe. Háganlo como normalmente lo hacen. Pero sí vayan practicando poco a poco para familiarizarse con el tipo de material de sutura. Muy bien. El doctor Efraín nos dice, muy buenas noches a todos, excelente charla. Saludos desde el posgrado de Totonicapán, Guatemala, con una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para los pacientes que han tenido lesiones a nivel del canal vaginal o episionografía que manifiestan dolor de 6 u 8 meses postparto? Estaba buscando la pregunta. A ver, ¿cuál es el tratamiento para las pacientes que han tenido lesiones a nivel del canal vaginal o episorrafia que manifiesten dolor a 6 u 8 meses postparto? Ok, ese es otro tema distinto, pero bueno, vamos a platicar un poco. El problema del dolor vaginal, vulvovaginal o el síndrome doloroso vulvovaginal, posteriormente a una episiotomía o un desgarro como tal, siempre hay que buscar los puntos dolorosos donde está la zona del dolor, porque hay que ver que no esté dañado lo que es el nervio pudendo o las tres ramas que generan normalmente el mismo nervio. Y si es la molestia, vamos a suponer, solo muscular en la zona de la episorrafia, o sea, en el puro periné, normalmente siempre tratamos de hacerlo primero con analgésicos, algunas medidas generales, pero si ya pasó 6 o 8 meses, lo más probable es que esa paciente sí tenga un problema interno, es decir, algún problema neurológico o que el músculo haya quedado completamente atrapado. Lo ideal es darle rehabilitación de piso pélvico. Para eso existen distintos rehabilitadores o rehabilitadoras, los cuales nos ayudan específicamente en el piso pélvico, los cuales ayudan a manejar lo que es los puntos dolorosos con ejercicios para poder reblandecer lo que es la zona y posteriormente ayudar a ese tipo de situación. La verdad es que no es fácil, sinceramente. Cuando termina una paciente con dolores pélvicos crónicos, o bueno, dolor vaginal crónico, no es sencillo. Tiene que ir directamente a rehabilitación y posteriormente valorar después de 10 a 12 sesiones cómo va la paciente. Ya hay que manejarlo. Posteriormente, si no mejora con la rehabilitación pélvica o vaginal de dolor, ya hay que buscar algún médico del dolor como terapia alternativa probable neural o darle algún bloqueo ahí local. Pero eso es lo último. Lo ideal y la gran mayoría de las pacientes, por lo menos entre un 70 o 90%, mejora con pura rehabilitación pélvica. Muy bien, muchas gracias y saludamos a los médicos de Guatemala también con mucho gusto. Saludos a todos de Guatemala. Sí, nos dice la doctora Fátima Delgado Garay, que es coloproctóloga de Zacatecas. ¿Cuál es su postura, doctor Jonathan, respecto a la reparación tardía en pacientes con contaminación fecal franca? Ok, eso está muy debate, doctora, porque aquí viene un problema. La escuela normal obstétrica nos comentaba que anteriormente, que esas pacientes se tenían que dejar exclusivamente a cierre por segunda intención. La realidad es que los nuevos artículos y los nuevos estudios y la práctica personal, sinceramente, hemos visto que pacientes que presentan una apertura de lo que es una licencia de la episorrafia y prácticamente han pasado menos de 48 horas, sinceramente se puede reparar. A veces también nos pasa que cuando la paciente llega a piso, le hacen un tacto rectal en piso y sale una lesión posterior pensando que se había reparado todo. Es decir, como la lesión en botón que les demostré. Lo que hacemos es que si ya lleva menos de 48 horas, probablemente esa paciente, aunque esté contaminado lo que es la zona, con contaminación fecal, si se deja un doble esquema de antibiótico, es que la verdad es que eso es el tema completo del programa del curso. Pero si damos un esquema de antibiótico dirigido a lo que pueda ser el microorganismo que se puede encontrar en el lugar, la verdad es que les va bien en forma general. Lo que es la zona perineal es una zona con
muy hemostática, se puede decir, y muy vascular. Entonces, la cicatrización sí es correcta. La cuestión es de que lo ideal es repararla en su momento para darle una oportunidad a la paciente a que no se vaya con todo abierto, pues en su momento, para que pueda mejorarlo. En mi forma personal, de todas las que me han tocado ver, yo creo que una nada más me ha fallado, y porque prácticamente ya llevaba 5 días la paciente con el... O sea, para cuando yo llegué, la encontré, ya llevaba 5 días con ello abierto, pues entonces cuando la bajamos, es muy difícil que el tejido pueda pegar, pues en ese momento. Pero es que sí tiene que ver mucho el tiempo en ese tipo de cuestión. Lo ideal es que si es rápido, yo creo que se debe de reparar. O sea, aunque esté contaminado, no va a pasar nada, es mejor que dejarlo abierto. Si ya pasó más o menos de 5 días a 7 días, es muy difícil, aunque lo puedan, intenten repararlo, es muy difícil que pueda tener una cicatrización correcta, la verdad, la zona. A veces pueden presentar fístulas, a veces pueden presentar ello, pero a veces les va muy bien. Entonces, si la zona llega a cerrar y llega a estar bien y llega a estar correcto, pues a la paciente ya la salvaron de tener prácticamente una cloaca que se pueda formar en ese momento, que ese es otro tema completamente distinto. Muy bien, doctor. Pues tiene muchas felicitaciones. Muchas gracias nuevamente. Yo quisiera que nuevamente nos repitiera su correo de contacto, su número telefónico y la institución para la cual está actualmente desempeñando su actividad profesional, porque nos lo están preguntando. Ok. Mi teléfono, bueno, si quieren se los escribo. En el chat, por favor. 57. Su correo y el nombre de la institución en donde se encuentra. Este es el teléfono. A ver, no, me faltó uno, perdón. Ese es mi teléfono. Sí. Y el correo. Ese es el correo electrónico. Muy bien. Bueno, pues esos son los datos del doctor Jonathan Valenzuela, que pone a su disposición para alguna inquietud o pregunta posterior. Y bueno, yo quiero retomar la parte que usted mencionó, que es muy importante, una práctica médica segura, buscando siempre el beneficio del paciente. Y usted mencionó, pues, todas las situaciones que pueden presentarse desde la parte fisiológica hasta la parte psicológica, social de una paciente, ¿verdad? Si no tiene un buen manejo y un buen tratamiento. Entonces, doctor, por favor, ¿nos ayuda con sus conclusiones finales para los profesionales de la salud o algún mensaje que quiera mandar? Sí, claro. Nomás 2 cuestiones nada más que estoy viendo aquí de forma rápida. Sí. Me hacen una pregunta que una paciente con un agujero como JAL en periné de 1 año acusa dispareunia. ¿Cómo se recomienda su reparación? Ok, esa reparación ya sería un poco más compleja, se sale mucho de la plática, sinceramente, pero es una cuestión donde prácticamente tienen que abrir toda la zona, sinceramente, tienen que reparar todo el tejido para volver a formarlo, y tienen que tomar en cuenta que esa paciente, ¿dónde está la lesión? El agujero, pues me imagino que están hablando de una fístula, que es lo que estoy entendiendo, que está en el periné, y tienen que reparar toda la zona, tienen que quitar el ojal y volver a pegarlo. Pero a veces hay que valorar si tenemos que utilizar un material como un biodesign, que es un material sintético porcino, el cual va en ese lugar para poder cubrir, o un colgajo de Martius, que es tomar todo el colchoncito del músculo bulocavernoso para tomarlo completo y pegarlo en lo que es la parte inferior. Sinceramente, sí es algo un poco más extenuante esa cuestión, y sí puede presentar dispareunia en ese tipo de cuestión. La reparación sí es algo complejo, pero ya es más que nada el aspecto uroginecológico, sinceramente. Sí sale un poquito de la plática, pero si gusta, el que me hizo la pregunta, si quiere que me mande correo y nos vamos poniendo de acuerdo con ello. Comentaron que no se veían los datos, como tal. Les repito, nada más mi teléfono es 33 31 57 28 27. Y mi correo electrónico es dr.valenzuela @uromin, uromin.mx. Y mencionaban también lo del colgajo de avance endorrectal. Sí, concuerdo. O sea, el colgajo es muy buena opción para todo ello. Y pues bueno, ya para terminar, porque creo que ya me están acelerando por el tiempo,
Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme correo. Con muchísimo gusto los podemos platicar, podemos estar en contacto. Ya para finalizar, vuelvo a agradecerles su tiempo. Estamos para la orden, lo que necesiten. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que no tenemos que minimizar ninguna cirugía y ningún procedimiento en medicina. Siempre hay que tener en cuenta que cualquier procedimiento, cualquier cosa que hagamos a nuestra paciente puede conllevar un problema futuro en el cual tenemos que estar preparados y nuestra paciente tiene que conocerlo. Mientras que seamos honestos y tengamos un buen consentimiento informado, que la paciente conozca exactamente lo que estamos haciendo y el problema que puede suscitarse, creo que no hay mejor defensa para ello. Cualquier cosa que necesiten, yo les recomiendo sinceramente que si tienen algún inconveniente o alguna duda, tratar de buscar algún curso o algo para tratar de mejorar la técnica episiotomía media o media lateral. Y si no, prácticamente empezarlo a practicar. No pasa nada. Hay que intentarlo nuevamente hasta que puedan hacerlo correctamente, ¿vale? Muy bien, doctor Jonathan, pues nuevamente muy agradecidos por su valiosa participación. Es un tema, obviamente, de una subespecialidad que nos ha compartido y que ha generado mucho interés. Entonces, agradecemos a todos su participación y si quieren volver a revivir la charla completa o algún detalle que hayan perdido de vista, los invitamos nuevamente a que participen en nuestro canal de YouTube, Medical Legal Center. En un par de horas más estará la plática disponible para que la puedan compartir o revivir nuevamente. Y usted mismo también, doctor Jonathan, se la vamos a hacer llegar para Muchas que la gracias. tenga dada su participación el día de hoy. Y a todos, pues muchas gracias por su valiosa atención. Nuevamente los esperamos el próximo lunes en un programa más de teoría del caso y el próximo miércoles en un masterclass. Y le recordamos nuevamente que el día 23, doctor Jonathan, pues es el Día del Médico. También un saludo cordial y una felicitación para usted, para todos los ginecólogos y para todos los especialistas de la medicina en México y Latinoamérica que hacen una labor loable como lo hacen ahora al compartir nuestros ponentes y que de manera sin afán de lucro simplemente comparten su conocimiento y se suman al desarrollo de la medicina en Latinoamérica. Muchas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Hasta pronto.